Hola, en este video vamos a ver la función logarítmica. Vamos a definirla primero. Definimos una función que va de los reales positivos a los reales, tal que cumple esta condición. F de x es igual al logaritmo en base b de x. Bien, nosotros ya conocemos el logaritmo y entonces sabemos que el x va a tener que ser positivo y el b va a ser, además de positivo, distinto de 1. Condiciones que ya conocemos por el logaritmo, por la operación, por el logaritmo, el cálculo del logaritmo de un número. Bien, para analizar la gráfica de la función logarítmica, por ejemplo, vamos a tomar el logaritmo en base 2 de x, vamos a considerar también la función exponencial 2 a la x, a ver qué relación hay entre cada una de ellas. Vamos a realizar una tabla de valores. Bien, para calcular el i de 2 a la x en menos 2, vamos a hacer 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 nos da un cuarto. Para hacerlo en menos 1, 2 a la menos 1, 2 a la menos 1 nos da un medio. Para hacerlo en 0 va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Esto nos da 1, 2, 4 y 8. Con estos valores vamos a graficar la función 2 a la x, exponencial 2 a la x. Bien, vamos a hacer la tabla de valores para el logaritmo ahora. Entonces decimos, el logaritmo en base 2 de un octavo es menos 3. El logaritmo en base 2 de un cuarto, estamos haciendo la tabla del logaritmo en base 2 de x, va a ser menos 2. El logaritmo en base 2 de un medio va a ser menos 1. El logaritmo en base 2 de 1 va a ser 2 a la cuánto me da 1, 0. Logaritmo en base 2 de 2 va a ser 1, logaritmo en base 2 de 4 va a ser 2 y el logaritmo en base 2 de 8 va a ser 3. Con estos valores que tenemos vamos a realizar una gráfica. Yo aquí debajo tengo la gráfica. Fíjense, ¿qué pasa? Bueno, perdonen, ahí está. Tengo pintada de rojo la 2 a la x. Esto está mal escrito, es 2 a la x. Ojo con esto. Lo voy a escribir bien. 2 a la x. Perdón. Téngame un poquito de paciencia. 2 a la x, esto lo voy a tachar. Y esta es el logaritmo en base 2 de x. Si ustedes observan, son simétricas respecto a la función lineal y igual a x. Esta función lineal se llama función identidad, porque toma valores idénticos de y que de x, es cuando y es igual a x. Es decir, va tomando el 1, 1, 2, 2, 3, 3 y va cortando el primer y el tercer cuadrante en la mitad. Pasa exactamente por ese lugar. Bueno, resulta que la función exponencial de una base, por ejemplo una base b, es la misma que el logaritmo de la misma base. Es simétrica, perdón, respecto de la función identidad. Vamos a leer la teoría. Para calcular el logaritmo con la calculadora, esto ya lo sabemos hacer nosotros, graficamos ambas funciones en un sistema de ejes cartesianos. Una propiedad interesante es que la gráfica de la función es la función inversa simétrica a la gráfica de la función con respecto a la recta y igual a x. Es decir, logaritmo es simétrica a la exponencial de la misma base. Simétrica respecto a la recta identidad. Bien. Vamos a ver de qué nos sirve esto. Vamos a analizar qué pasa en esta función. Vamos a bajar este gráfico y vamos a tratar de ver todo a la vez. Ahí está. Yo quiero completar la tabla, quiero leer también. Ahí tengo el dibujo. Analicemos qué pasa con las funciones. Con la función logarítmica, ¿sí? Tengo dominio. ¿Tengo dominios acá? ¿Tengo valores acá que tome la función azul, la logarítmica? No. Vemos claramente que es los reales positivos, o como lo escribimos nosotros generalmente,
de 0 a infinito, en este caso, ¿sí? Bien. La imagen, vemos que tiene valores negativos, valores positivos en el eje de las y, o sea que la imagen es el conjunto de los números reales, todos los números. Bien, acá ya encontramos que es al revés que la función logarítmica, perdón, que la función exponencial. No corta el eje de las ordenadas, es verdad, no corta el eje y. La exponencial no cortaba el eje de las x. Es creciente en todo el dominio, ¿verdad? Corta del eje de las abscisas en el punto 1, 0. Tiene su asíntota en el eje y, que es x igual a 0, eje y. Acá tenía que poner qué tipo de asíntota era. Esta es una asíntota vertical. La exponencial, por ejemplo, 2 a la x, tenía una asíntota horizontal en el eje de las x. Bien, ¿cómo se escribe el eje de las y? X igual a 0. Se representa gráficamente con una función logarítmica. Bien. Vamos a ver funciones logarítmicas de distinta base. ¿Qué pasa? Como ya vimos que la función logarítmica tiene un dominio, los valores tienen que ser mayor que 0, vamos a considerar los valores que están en la tabla mayores que 0. Vamos a utilizar la calculadora para calcular algunos para poder hacer la tabla de valores y ver qué pasa con estos logaritmos. Bien. Arrancamos con el logaritmo en base 2 de un tercio. Lo vamos a hacer directamente en la calculadora. Recordemos que hacíamos logaritmo log de un tercio, utilizando un cambio de base, dividido log 2. Me da menos 1,58 aproximadamente. Bien. Logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Y logaritmo en base 2 de 1 es 0. Logaritmo en base 2 de 1. Logaritmo en base 2 de 3 lo vamos a calcular. Logaritmo en base log 3 dividido log 2. 1,58 aproximadamente. Logaritmo en base 2 de 4 me va a dar 2. Fíjense que no era tan complicado darse cuenta lo que iba a dar. Si yo hubiera tomado un cuarto, acá me daría menos 2. Bien, vamos a hacer lo propio con el logaritmo. Vamos a mirar en la carpeta, representamos gráficamente el logaritmo en base 2. Para un tercio vale menos 1,58. Para un medio vale menos 1. Para 1 vale 0. Para 2 vale 1. Para 3 vale 1,58. Y para 4 vale 2. Es la gráfica fucsia, ¿sí? Vamos ahora con el logaritmo en base 3 el logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de un tercio es menos 1. Vamos a hacerlos exactos. Logaritmo en base 3 de 1 es 0. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Y los otros los tengo que hacer con la calculadora. ¿Qué voy a hacer con la calculadora? El logaritmo en base 3 de un medio. Entonces hago log un medio dividido log 3. Eso me da menos 0,63 aproximadamente. Ahora lo voy a hacer, era acá. Voy a hacer lo mismo con el logaritmo en base 2. Log 2, logaritmo en base 3 de 2. Log 2 dividido log 3. 0,63. Y con 4 va a pasar logaritmo
log 4 dividido log 3. Y me da 1,26. Me voy a fijar en la gráfica cuál es. Voy a graficar. Para un tercio vale menos 1. Para un medio vale menos 0,63. Para 1 vale 0. Para 2 vale 0,63. Para 3 vale 1. Y para 4 vale 1,26. Es la gráfica verde. Vamos con la que sigue, el h de x, que es el logaritmo en base a un medio. Vamos a hacer logaritmo en base a un medio de un tercio en la calculadora. Log un tercio dividido, esperen que me salió un paréntesis de más, log un medio. Que es la base. 1,58. El logaritmo de un medio, de base a un medio de un medio es 1. Ve que se empiezan a dar los opuestos de los valores de acá. El logaritmo en base a un medio de 1 es 0. El logaritmo en base a un medio de 2 es menos 1. Este va a ser menos 1,58 y este va a ser menos 2. Cuando me fijo es exactamente la que es reflejo, simétrica, respecto del eje X, que está pintada de rojo, de la fucsia. Perdón, el azul, está pintada de azul, de la fucsia. Y vamos con la última, que con lo que ya aprendimos, ya podemos saber que este va a tener valor 1, 0,63, 0, menos 0,63, menos 1 y menos 1,26. Y la gráfica va a ser la que es roja, que es la simétrica de la verde. Bien, entonces ya vemos que al invertir la base del logaritmo obtenemos una función simétrica respecto del eje X. Con estos gráficos que hicimos vamos a analizar las similitudes y diferencias entre estas gráficas. Empezamos con las características que tienen en común. Todas tienen el dominio los reales positivos. Lo pueden poner así o 0 infinito. Cortan al eje de las abscisas todas en el punto 1, 0. No cortan al eje de las ordenadas y el conjunto imagen es los reales para todas. Y tienen una asíntota vertical en x igual a 0, que es el eje de las y. Vamos a ver las diferencias de estas gráficas. Si la base es mayor que 1, como en el caso de el logaritmo en base 2 y el logaritmo en base 3, la función es creciente. En cambio, si la base es menor que 1, como en el caso de un tercio, logaritmo en base a un tercio, logaritmo en base a un medio, la función es decreciente. La curva corresponde a funciones de bases, las curvas correspondientes a bases recíprocas son simétricas respecto al eje X, es decir, al eje de las abscisas. O sea, es simétrica el logaritmo en base 2 de X con el logaritmo en base 1 medio de X. Vamos ahora a resolver las siguientes actividades. Primera actividad. Indica el dominio, la ecuación de la asíntota, el conjunto imagen, la intersección con los ejes cartesianos cuando sea posible. Y grafica f de x igual al logaritmo en base 5 de x. Comenzamos. Vamos a hacer directamente nosotros el gráfico sin tabla de valores. La tabla de valores la vamos a ir haciendo mentalmente como hacíamos con la exponencial. Si quieren ustedes lo escriben.
Esperen que voy a acomodar un eje cartesiano. Un sistema de ejes. Bien. ¿Dónde están las flechas? No la encuentro, perdonen. Ahí está. Mi función logarítmica va a estar por encima del eje de las X, así que voy a aprovechar bien el espacio. Y por supuesto, el dominio en este caso va a ser positivo. Bien, yo quiero graficar logaritmo en base 5 de X. Vamos a empezar mentalmente a calcular los logaritmos. Algunos puntos importantes y van a ir surgiendo cosas que ya conocemos. Lo primero que hacemos en un sistema de eje cartesiano es poner una unidad. Yo voy a poner esto como 1 y 1. Bien. Yo ya sé que el dominio es los reales positivos. Y que la imagen son los reales. Esto ya lo puedo poner. Vamos a ver los valores que tomo. Voy a tomar para 5 un quinto, por ejemplo. El logaritmo en base 5 de un quinto es menos 1. Para un quinto va a valer menos 1. Tomé el verde, pero me parece que no se nota. Ahí está. El logaritmo en base 5 de 1 va a ser 0. Ahí ya tenemos la intersección con el eje. Le voy a hacer la tabla porque me parece que con el logaritmo no les va a ser tan fácil ver. Yo tomo valores de X y tomo valores de Y igual al logaritmo en base 5 de X. Para un quinto me va a dar menos 1. Para 1 me va a dar 0. Para 5 me va a dar 1. Para 25 me va a dar 2. No llego a 25, pero para que ustedes vean qué pasa. Y si yo tomara un 25avo, que estaría muy cerquitita, me daría por acá. O sea que la función ya la conocemos, además no es nada nuevo. Para 5, 1, 2, 3, 4, 5, va a estar acá. Vamos a graficar aproximadamente, muy aproximadamente, porque acá las gráficas no me salen bien. Y vamos a completar lo que nos pide. Dominio ya está, imagen ya está, intersección con el eje X. Con el eje Y no tiene. Con el eje X es el punto 1, 0. Y ahora, ¿qué más nos pide? Asíntota. No la pide, pero tendría que pedirla, así que ahora la voy a agregar. La asíntota va a ser una asíntota vertical en X igual a 0, que es el eje de la Y. Bien, ahí ya tenemos lo que nos pidió el gráfico. Está pedida la asíntota, perdón. Bien, vamos con el ejercicio 2. Bueno. Ahí estamos. Para f de x igual al logaritmo en base 3 de x, escribe la ecuación de la función inversa. Lo acabamos de ver, lo vamos a recordar. La función inversa de un logaritmo es la exponencial con la misma base. Es decir, la función inversa h de x es inversa a f de x. En este caso va a ser la 3 a la x. Explica la simetría. Simétrica respecto a la recta y igual a x, que se llama función identidad. Esto es importante, ¿sí? Entonces, si 3 a la x estaba acá, el logaritmo va a estar respecto de esta en forma simétrica. Perdonen el gráfico, pero me entienden la idea. ¿Está? Bien, lo vimos recientemente cuando vimos la teoría. Y el ejercicio 3, bastante sencillo también, son de ejercicios muy sencillos para fijar los conceptos que estuvimos dando. Dice,
Para f de x igual al logaritmo en base 1/4, esto quedó alto pero es la base, ¿sí? Lo tengo que escribir de otra manera. De x, escribe la ecuación de la función simétrica respecto del eje de las abscisas. La función h de x, por ejemplo, que va a ser simétrica a esta, va a ser el logaritmo en base 4 de x. Vimos que las bases inversas nos dan ecuaciones simétricas respecto del eje de las abscisas. Con esto terminamos esta práctica y el video. En un próximo video avanzamos con el corrimiento de la función logarítmica.